TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Muy buenos días, 7:02 de la mañana, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Hoy estamos miércoles 14 de agosto del año 2024. Hoy tenemos un programa bastante nutrido, tenemos invitados especiales, vía telefónica, pero también aquí presenciales. Muy buenos días, Aarón Salomón, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Rumi, buen día a todos. Esperemos que les llene este programa porque tenemos harta vivasta información para ofrecerles. Así es, y a usted que está en su micro, que está en el metropolitano, que está en el taxi, que nos está sintonizando, lo invitamos también a compartir el programa en sus redes sociales para que más personas puedan estar enterados de la actualidad económica, política, social. Este es un programa de noticias, opinión y análisis. El día está frío, Aarón. Frío y va a seguir así, no sabemos hasta cuándo, porque el tsunami, digamos, no es muy certero que digamos, no dice que sale el sol y llueve. Sin embargo, hay que cuidarse. Usted que sale de casa para ir a trabajar, para ir a estudiar, es necesario abrigarse. Hay que evitar las infecciones respiratorias. A propósito de salud, hay que indicar que ayer en un programa de televisión, el ex ministro de Salud, Hernán Garrido Leca, ha demandado. En todo caso, él ha sido mencionado por el actual titular del MINSA. Lo ha acusado de haber instaurado durante su gestión el examen nacional de medicina como paso previo para ingresar al SERUM y que se cobre en este momento. Justamente el ministro Hernán Garrido Leca ha demandado justamente la rectificación del actual ministro César Vázquez, quien sin ningún tipo de fundamento señala que esta evaluación genera un negociado. Exacto, ese es el principal problema de su denuncia, que ha denunciado delito, ha denunciado corrupción sin ningún tipo de prueba, señala que se creó este examen para favorecer a ciertos intereses, no sabemos cuáles, y que se cobra efectivamente por ello. Pero si alguien hace una denuncia de manera tan aventurada, de forma tan suelto de huesos, tan arriesgado, tiene que mostrar sus pruebas, ¿no? De lo contrario puede ser querellado. Definitivamente, lo cierto es que este decreto supremo 013, reciente del Ministerio de Salud, deja de lado el examen nacional de medicina prestigioso que es bastante apoyado por diferentes sectores. Como el Colegio Médico del Perú, Así es. Que ayer tuvimos una entrevistada de esta entidad quien fustigó de manera tajante en contra de la implementación de esta nueva evaluación que quiere imponer el ministro de Salud, ¿no? Así es, y es que además esta evaluación a cargo del propio ministerio es cuestionado por el Colegio Médico, como dijiste, la comunidad académica, la comunidad científica, los médicos peruanos, pero también los propios serumistas, porque justamente no reuniría las condiciones de transparencia, de idoneidad, y además estaría politizado con la finalidad de beneficiar a algunas universidades privadas, donde un gran porcentaje de estudiantes de medicina ha desaprobado el examen nacional de medicina. Así es que ya lo sabe, el ministro César Vázquez tiene la obligación moral, la obligación de rectificarse. Es importante señalar que el Colegio Médico ha interpuesto una acción justamente judicial al respecto, sí, porque es bastante cuestionado la forma como se está tratando, se está abordando el tema, y justamente que tiene que ver con la salud de los peruanos. Y tiene que ver con la salud de los peruanos porque los mejores especialistas son los que deben ir a las mejores plazas para realizar los tan conocidos serums, ¿no? Pero con esta modificación no van a aprobar los peores alumnos, van a aprobar todos los alumnos y van a poder ser parte de este programa, ¿no? Hay que indicar, ayer nuestra invitada aquí, la doctora Inda Cochea, representante del Colegio Médico del Perú, señala que esta gestión del Ministerio de Salud no solo se ve ineficiencia, ineficacia, sino también que se añade la indiferencia de una gestión respecto a los pacientes, porque no llegan las medicinas, las maquinarias están malogradas, no hay tomógrafos, etcétera, 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 lo que obviamente engloda una gestión en el Ministerio de Salud. No obstante, en la entrevista que tú señalas y la cual pude revisar, el ministro de Salud dice que todo está bien, que los medicamentos
que los centros de salud están abastecidos con medicamentos. No sé en qué país vive realmente, ya está como el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Definitivamente. Bueno, vamos a continuar con los temas. Entonces, hoy estamos, como dijimos, 14 de agosto del año 2024 y vamos a ponerte a tu alcance las 5 noticias del día. ¿Cuáles son? Ya sabe, tiene que revisar www.altavoz.p para estar informado de las mejores noticias, las noticias que necesita saber para amanecer y estar el día bien informado. Sobre noticias, tenemos la página, opinión y análisis. Vamos con la primera noticia, Rumi, te cuento. Vladimir Cerrón, el prófugo de Perú Libre, el dueño de Perú Libre, se burla de las autoridades y participa nada menos que en una asamblea de su partido desde la clandestinidad. ¿Puedes creer eso? Increíble, es una desfachatez realmente estando de alguna manera en la clandestinidad puede realizar esta asamblea de Perú Libre, su partido político. Justamente Cerrón se halla en la clandestinidad mientras las autoridades como el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, asegura que ya saben cuál es su paradero. Sin embargo, hasta ahora, naca la perinaca, no hay nada, no se hace absolutamente nada para capturarlo. ¿Y qué nos dijo César Combina? Mientras Dina Boluarte esté en la presidencia, eso no va a ocurrir. ¿Y por qué? Porque son coinvestigados, coimputados en la indagación por los dinámicos del centro, ¿no? Así, y según informaciones además periodísticas, la asamblea fue organizada por el Consejo Ejecutivo Nacional de Perú Libre y el exgobernador regional de Junín ha participado durante 47 minutos desde una plataforma digital, la plataforma Zoom. Sí, y en su intervención Cerrón tuvo problemas de conectividad y al final de su discurso respondió con gestos y a las arengas realizadas por los miembros de su partido, por lo que se sugiere, todo indica, es evidente que estuvo conectado de manera directa, en directo, ¿no? En esta reunión han participado varias personas, obviamente, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, hermano también del prófugo, ex titular del gobierno regional de Junín, del vocero de la bancada de Perú Libre, Fabio Cruz, además de los parlamentarios Américo Gonza, Kelly Portalatino y María Agüero, así como de otros dirigentes y militantes de esta agrupación política. Es importante señalar que dentro de estos nombres, el que más destaca es el de Kelly Portalatino. Recientemente un dominical, Panorama, develó chats de ella con Cerrón donde la parlamentaria le dice cámbiate de ubicación, ¿no? Y existe una permanente comunicación, un blindaje, una protección a su líder. Hay que recordar que Vladimir Cerrón lleva más de 300 días en la clandestinidad desde que fue condenado a 3 años y medio de cárcel efectiva por el caso Aeródromo Huanca. Estas son las cosas que están pasando en el país. Son 7:09 de la mañana. Estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Y estamos en vivo también, Rumi, en Facebook. Puede entrar al Facebook y en el buscador pone altavoz.p. Ahí estamos, ahí nos puede ver, puede comentar, puede compartir y estamos para responderle. Así es, la segunda noticia, y es que Luis Cordero, este congresista, ha presentado un proyecto de ley que permite postular a la presidencia de la República a sentenciados por corrupción. ¿Cómo se entiende esto, Aarón? Querrá beneficiar a sus mecenas, a quienes lo hicieron llegar al Congreso, ¿no? Ese tipo de iniciativas que son realmente deleznables tienen detrás algún tipo de interés, ¿no? Algún amigo, como señalé, algún mecenas que querrá beneficiar. Justamente el congresista Luis Cordero Yontay justamente ha presentado este proyecto de ley con el objetivo de modificar el literal del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, restableciendo el fin resocializador de la pena en aplicación del derecho constitucional de elegir y ser elegidos. Esta iniciativa indica que los individuos condenados por acto de corrupción que fueron rehabilitados pueden reinsertarse en la sociedad y en la actividad política. Sí, pero si has sido condenado por corrupción, le has robado al Estado, ahora pretendes insertarte en el mismo, no, debe haber una prohibición total, yo creo. Así es, hay que precisar que el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones estipula que no pueden postular a la presidencia ni la vicepresidencia de la República las personas que por su condición de funcionarios y servidores públicos son condenados a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión en calidad de autores de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieron sido rehabilitados. Sí, un escándalo y bueno,
ya estamos advirtiendo de este momento que se trata de un proyecto de ley, el cual no puede pasar, ¿no? Definitivamente. 7:11 de la mañana, vamos a continuar con las informaciones. Estamos en Altavoz, un programa en complejidad. Obviamente estamos aquí en Radio Vital 91.1 FM de tu dial. De acuerdo, vamos con la siguiente noticia. Así es, Gustavo Adriancén ha cuestionado que en el Perú se apliquen prisiones preventivas de manera libertina y ligera. Estamos hablando del Premier, que ha cuestionado esta situación. Lo dicho por el primer ministro se da en el marco de la solicitud de 36 meses de prisión preventiva para el hermano de la presidenta Dina Boluarte, como sabemos Nicanor Boluarte, por el caso Los Guayquis en la Sombra. De acuerdo, yo creo que definitivamente hay excesos en el uso de esta figura, que se puede implementar otras formas para mantener al investigado, digamos, contra las cuerdas, mantenerlo visto, que no se pueda escapar, que no se pueda fugar, como por ejemplo de detención domiciliaria, para no atiborrar las cárceles de presos. Pero hay situaciones donde sí se requiere las prisiones preventivas, como el caso de Fray Vázquez, que estuvo prófugo no sé cuánto tiempo y ahora salió. Hay casos y casos, ¿no? Definitivamente tiene que ser evaluado. Él ha señalado, en este caso el Premier ha señalado, yo estoy totalmente en contra, no de hoy, sino desde mucho tiempo atrás, lo vengo criticando de esta manera tan libertina y tan ligera de dictar prisiones preventivas. En el Perú tenemos un estándar de libertad muy malo, estamos por los suelos. La libertad personal en el Perú es uno de los principios fundamentales. Después de la vida, la libertad, y parece no importarnos la libertad, así lo ha señalado. No quiero banalizar el tema, pero cualquier fiscal puede pedir alegremente 36 meses de prisión preventiva y cualquier juez puede disponer que esos 36 meses de prisión preventiva sean ampliados y además se cumplan. Esto lo ha dicho el Premier Adriancén, obviamente una radioemisora local. Claro, y el problema es que luego de que se revierten o acaba el mandato, acaba el plazo de esta prisión preventiva, el sujeto, el investigado, el imputado sale libre, se le quitan todas las restricciones y al final, ¿qué queda? Una sensación de impunidad, que es lo peor para una sociedad, ¿no? Definitivamente, esto es lo que pasa en el país. Estamos en este momento a las 7:13 de la mañana, Altavoz en Radio Vital 91.1 F de la mañana. Aarón. Muy bien. Vámonos a una pausa comercial. Estamos en Altavoz por Radio Vital 91.1.fm. Estamos en vivo por Facebook. Puede entrar a www.altavoz.p para revisar todas las noticias, opinión y análisis. Volvemos. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV.
Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. 7:16 de la mañana, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 F de tu dial. Aarón Salomón, ¿tú crees que el actual ministro de Salud, César Vázquez, pueda rectificarse de lo dicho ayer en un programa sin ningún tipo de fundamento, acusando al exministro y en este caso también al exministro de Salud, Hernán Garrido Leca, de haber de alguna manera instaurado el examen nacional de medicina, en todo caso como paso previo para ingresar al SERUM, y que se está cobrando y que habría un negociado? Yo no creo que lo haga. Creo que finalmente va a tener que ser denunciado por decir algo tan suelto de huesos y sin pruebas. ¿Tú crees que lo haga? Pero debería hacerlo, ¿no? Debería totalmente hacerlo. Hacerlo. Nadie puede injuriar a otra persona sin tener las evidencias del caso, ¿no? Es más, yo vi la entrevista y él no quería mencionar nombres, pero como le corresponde a un periodista, la entrevistadora Milagros Leiva lo estuvo escarbando, picando hasta que dijo directamente el nombre del señor Hernán Garrido Leca. Y bueno, hay que asumir lo que ha dicho. Debería rectificarse, pero yo no creo que lo va a hacer. Lo concreto es que el colegio médico, allí los médicos están muy disconformes con la gestión actual del Ministerio de Salud, del ministro en este caso, y ellos señalan que no solo hay ineficiencia, ineficacia, no hay calidad en la atención, y fundamentalmente hay indiferencia. Los pacientes requieren de una atención, requieren de medicina, requieren de tomógrafo, requieren de una atención especializada que lamentablemente no hay en el país, y no están llegando lamentablemente las medicinas a diferentes regiones del Perú, y eso obviamente pasa por la gestión actual del Ministerio de Salud. La especialista que consultamos ayer también mencionó que había problemas en el tema de la vacunación, cuando el Perú es un país que se caracteriza por tener una buena gestión de vacunación, como ocurrió durante el segundo gobierno de Alan García, donde se cubrió esta problemática, pero ahora la sufrimos, ¿no? Y es a causa de la gestión del señor Vázquez, quien, déjame recordarte, porque es una noticia que le hemos sacado en altavoz, designó a un viceministro, a un antivacunas, ¿no? Que salía con teorías conspirativas, haciendo terrorismo médico, ¿no? Definitivamente esto no se puede tolerar. Estamos en altavoz. Le recordamos al ministro César Vázquez, si usted desea hacer su descargo nos puede llamar. Estamos en el 01-642-1001. Repetimos el número para sus agentes de comunicación también. 01-642-1001 para que pueda hacer sus descargos aquí en altavoz en Radio Vital 91.1 FM. De acuerdo. Vamos con la siguiente noticia, Rumi. Así es. Una misión de la ONU ha denunciado que hay más de 100 niños detenidos tras el fraude perpetrado del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Eso es sumamente grave, ¿no? El organismo indicó que los crímenes de los que se les acusa a los menores son los mismos que se les ha imputado a los adultos detenidos, es decir, terrorismo, conspiración o incitación al odio. Ellos no tienen ningún tipo de defensa, no sabemos dónde están, son menores y realmente la situación en Venezuela está cada vez peor, ¿no? Complicadísima situación. Además, esto ocurre en este contexto de protestas luego del fraude electoral perpetrado por el dictador Nicolás Maduro. Y justamente el organismo ha indicado que estos crímenes de los que se les acusa a los menores son los mismos que se les ha imputado a los adultos detenidos por esa situación, ¿no?, de terrorismo, conspiración o incitación al odio. Y según el grupo de juristas que integran la misión de las Naciones Unidas, los niños detenidos no cuentan con la presencia de sus padres o tutores durante las actuaciones judiciales. Sí, y también de acuerdo a la chavista Fiscalía General de Venezuela, 2.200 personas han sido detenidas durante las manifestaciones. Para esta misión, todas estas detenciones han sido arbitrarias. Se está reprimiendo a la población que libremente sale a manifestarse en las calles en contra del fraude perpetrado por el tirano. Estamos hablando de 2.200 personas que fueron detenidas justamente durante esas manifestaciones. Para la misión de las Naciones Unidas, estas detenciones fueron arbitrarias, como ocurre pues en cualquier gobierno totalitario. Cuando suceden estas detenciones, obviamente tienen que ser investigadas y deben ser denunciadas por la comunidad internacional. De acuerdo, hablando de Venezuela, yo quería hacer desde aquí, no sé si te sumas a mi exhortación, Rumi. Escuchaba y está en redes sociales, en una entrevista también que dio ayer, el señor Hernando de Soto,
cuya inteligencia no podemos desmerecer, es una persona que ecuánime, era una persona ecuánime, ha comparado la gestión actual de Dina Boluarte con la de Venezuela, con el dictador Nicolás Maduro. Él ha dicho que vivimos en una partidocracia, que se han aprobado alrededor de 40.000 normas y que el Ejecutivo no ha observado ninguna. Yo creo que comparar la gestión tiránica de Nicolás Maduro con el gobierno ineficaz de Dina Boluarte es un exceso, y él en su momento, recuerdas que mentó la madre, insultó a Mario Vargas Llosa por ahuyentar que venga la inversión privada para reflotar el país durante la gestión, ante el mandato de Fujimori. Pero ahora él está haciendo lo mismo con estas declaraciones tan desafortunadas. Desde aquí, Rumi, somos críticos, pero también hacemos propuestas que vayan en pos del crecimiento económico, en pos de que el país mejore. Tú a todos los entrevistados, y eso lo destaco, le pides que nos den consejos. Le pides que nos consejos, muchas veces lo dejas en offside, porque estamos acostumbrados a criticar nada más, pero no a decir qué es lo que hay que hacer. El señor de Soto bien puede reunirse con la presidenta Dina Boluarte y exponerle sus intenciones, los planes que tiene. Por ejemplo, el plan relacionado con que cada peruano sea dueño del subsuelo y que pueda negociar su tierra en el mercado internacional es muy interesante. Pero realmente me deja desconcertado lo que ha opinado el señor de Soto, y no estoy muy de acuerdo con sus cifras. No sé si se haya aprobado 40.000 normas. Y además, él señala que todas las normas deben contar con la aprobación ciudadana. Vivimos en una democracia representativa, no estamos en una democracia plebiscitaria, ¿no? Lo que se está viendo es realmente un cogobierno entre el Ejecutivo y el Congreso. Tú has señalado un gobierno ineficiente, lamentablemente. No se están viendo resultados en cuanto a la recuperación de la economía del país. Por ejemplo, el Perú requiere de inversiones, y para que haya inversiones tiene que haber reglas claras. Tienen que ponerse de acuerdo las autoridades con la finalidad de que haya tranquilidad en el mercado y justamente los inversores puedan llegar con su dinero a montar una planta, una fábrica, que las personas tengan la posibilidad de abrir un negocio, una pollería, un chifa en el barrio, una botica. No, hay extorsiones. Sí, claro. Definitivamente hay inseguridad ciudadana que se suma obviamente a este clima, digamos, de complicaciones políticas que de alguna manera también espantan a los inversores. Y hablamos de pequeños y medianos empresarios, ¿no? Que sufren al día esta delincuencial actividad que es la extorsión. Ellos tienen que pagar por tener sus pequeños negocios y se llevan de su dinero, les pagan a los delincuentes. Y para que haya seguridad, estabilidad, tiene que haber, valga la redundancia, seguridad ciudadana. Sin seguridad no hay nada, no hay inversión, y ahuyentas así al dinero, ¿no? Y así es. Y es que en toda gestión pública se requieren 4 fundamentos principales, ¿no? ¿Cuál es, Rumi? Ética, es decir, tener principios, hacer las cosas bien con ética. Eficiencia, es decir, usar adecuadamente los recursos económicos. Eficacia, lograr los objetivos, las metas, pero también las cosas tienen que ser hechas con caridad y con pasión. Si es que no se cumplen estos conceptos, realmente vamos a la deriva, no se hacen bien las cosas, y el Perú realmente necesita salir del hoyo de la situación en la que estamos. Debemos crecer más allá de 3% con la finalidad de posibilitar generar empleo a los jóvenes que se insertan cada mes, ¿no? Cada día al mercado laboral. Obviamente el crecimiento debería ser por encima de 5, de 7% para lograr estándares internacionales y poder recuperar al país de la situación en la que nos encontramos, y también salir de las situaciones de pobreza. Y teniendo tantas posibilidades de que el país crezca, ¿no? Teniendo los metales enterrados, teniendo el capital humano que es tan importante, pero no sale al extranjero y hace patria, hace negocio. Acá veía un TikTok donde una venezolana quien vino acá, le preguntaron ¿qué aprendiste más del Perú? Yo he aprendido a ser emprendedora, pinto una piedra y acá la vendo. Acá es el ingenio el que te hace sobrevivir, y ese ingenio se debería aplicar aquí, y aquí deberíamos estar todos, digamos, tranquilos, con una estabilidad para poder crecer, y yo creo que se puede lograr si es que las autoridades hacen su trabajo, ¿no? Así es, para eso se requiere estabilidad, se requiere que haya un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso, y no pues tener esta situación tan difícil, tan complicada, donde la ciudadanía realmente se desalienta por el trabajo de sus autoridades, en este caso del Congreso, en este caso también del Ejecutivo, y obviamente están buscando una luz al final del túnel con la finalidad de encontrar mejor tranquilidad en el país, con la finalidad de avanzar económicamente. Sí, y siguiendo el tema de Venezuela, y no quería dejar de mencionarlo, María Corina Machado ha advertido que si
Maduro sigue en el poder, se va a llevar a cabo otro éxodo y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Las negociaciones que en un momento comentamos aquí que podían llegar a buen puerto no van a ocurrir. Parece que Maduro ya ha acordado con las Fuerzas Armadas y policiales, cuenta con el aval de las fuerzas especiales y no va a dejar el poder, así que se viene un éxodo y tenemos que estar preparados los peruanos, fortalecer las fronteras porque ya que entre más personas es complicado. Pueden entrar migrantes legales, pero desgraciadamente aquí ya estamos con las justas. Tenemos 1,5 millones de venezolanos y a quienes se le tiene que dar educación, salud, y es complicadísimo, ¿no? Y además las exigencias para ingresar al país ya son varias porque hay que tener visa y obviamente va a ser más complicado para ellos, lo que significa entonces que se van a ver grietas en la frontera con la finalidad de ingresar de manera informal, de manera clandestina al país y obviamente van a generar mayores complicaciones. Nunca te lo he preguntado, Rumi, ¿tú cómo crees que se solucione la crisis en Venezuela? Definitivamente la comunidad internacional tiene que ser más fuerte exigiendo la salida de Nicolás Maduro y obviamente tiene que presentarse las pruebas realmente las pruebas de lo que ocurrió ese pasado 28 de julio en las elecciones en Venezuela. Lo que, por ejemplo, Brasil quiere ahora es repetir las elecciones. Yo creo que eso sería la peor alternativa porque ya tienen las actas listas. Según información de Jaime Bailey, han contratado a un grupo de chinos que están todo el día tipeando, armando las actas. Y ya unas nuevas elecciones, donde no participaría ni Machado ni Edmundo González Urrutia, evidentemente ganaría, entre comillas, Nicolás Maduro. Es bonito, es hermoso vivir en democracia y tenemos que defenderla. Definitivamente necesitamos democracia, no solo en el país, en América Latina, y obviamente estas situaciones afectan a todos. Y tenemos que preocuparnos porque se trata de la misma región, es el vecino. Si tú ves, como señaló Fernando de Rincón, si tú ves que golpean a tu vecino, al vecino de tu condominio, usted, señora, no se puede quedar callado. Definitivamente. 7:28 de la mañana, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM de tu dial. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Volvemos. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Muy buenos días a quienes recién se conectan, 7:30 de la mañana. Estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM de tu dial. Comparte el programa para que más personas puedan conocer de este programa que tiene noticias, opinión y análisis. Ya estamos conectados con Luis Ginocchio, ex ministro de Agricultura. Muy buenos días, señor Ginocchio. Bienvenido a altavoz en Radio Vital. Muchas gracias, Rumi Ceballos. Un saludo desde Piura. Muchísimas gracias. Usted está en Piura. ¿Cómo está el clima en este momento en la zona norte del país? Para nosotros frío. ¿Está haciendo frío? Claro, los del sur y los de Lima se reirán un poco porque Piura se supone que es caluroso, ¿no?
pero tenemos noches y amaneceres muy frescos. Esto de alguna manera tiene implicancias en el comportamiento de la agricultura de la zona. Por supuesto, el clima y el cambio climático están obligando y van a obligar al país a un gran esfuerzo de adaptación a esas nuevas realidades, ¿no? Definitivamente, en estos tiempos lo que se ha estado viendo es un ligero incremento de la inflación, el índice de precios al consumidor. Hemos tenido anteayer aquí a Eduardo Segarra, investigador de Grade, ha señalado que si bien es cierto que la inflación es de 2% y de todos modos hay encarecimiento de precios de alimentos y además los precios de los alimentos se mantienen caros. ¿Cómo está viendo esta situación? Bueno, efectivamente, pues los alimentos están subiendo, la alimentación en general, su protagonismo, ¿no? En Perú. Somos más peruanos, ya estamos encima de los 34 millones. Y además somos un país turístico, o intentamos serlo, ¿no? Y el auge de la culinaria peruana ha aumentado también la demanda de alimentos. Entonces, el panorama respecto a los precios de los alimentos, la oferta, la información, la eficiencia en los mercados de abastos, mayoristas, minoristas, tiene que convertirse en un tema de agenda nacional, ¿no? Porque además somos un país biodiverso y con muy poca tierra agrícola disponible. Entonces nos obliga a ser creativos y constantes en renovar tanto la infraestructura de los mercados como los sistemas de comercialización, el trabajo con las municipalidades, que son las que gestionan los mercados, con los amigos comerciantes. Todo eso tiene que venir pronto. Así es. Señor Luigi Nocchio, se ha señalado y se ha visto también las noticias que el precio del ajo se ha disparado. En algunos casos ha llegado a 50, 60 soles el kilo, ha bajado ahora a 40 y un poco menos. ¿Qué estaría pasando con este insumo tan importante para darles ese sabor tan delicioso a la comida peruana? Para los aficionados a la cocina como este servidor, resulta que esta crisis del ajo, parecida a la del limón, a la del tomate, a la de la cebolla, a la del camote, en los meses anteriores, nos hace ver pues que el ajo no tiene sustituto en la culinaria peruana, ¿no? Entonces eso nos obliga a ser mucho más exigentes con la planificación de la oferta en los mercados mayoristas y de consumo, ¿no? Lo que se sabe es que se ha sembrado menos, aproximadamente un 30% según estimaciones que he consultado en los valles productores, ¿no? Especialmente en la región Arequipa, ¿no? Pero también en Huancayo, en Junín, y también en las zonas costeras que siembran ajo, ¿no? Y obviamente pues debe existir presumiblemente un componente especulativo, ¿no? Uh-huh. Entonces aprovechar la oportunidad para pedirles a los amigos y amigas comerciantes que pongan a disposición la mayor cantidad de ajo posible para evitar daños a las economías de los hogares, especialmente de los que tienen menos poder adquisitivo. Esa solidaridad es importante que apelemos a ella y que surja, ¿no? Definitivamente, pero también ha estado subiendo los precios de la papa María, por ejemplo, del choclo, de otros productos también que son indispensables para la canasta básica familiar. El pollo también ha estado subiendo de precio y los huevos. Eduardo Segarra señala que es una de las proteínas más importantes, ¿no?, consumidas por los peruanos y que se mantienen caros. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, en una economía de libre mercado tenemos momentos en que el pollo cuesta 7 soles el kilo, luego se ponen 10 y en 11 soles y hasta más, ¿no? Entonces allí la industria avícola, que en el Perú es sumamente eficiente y distinguida por su calidad, tendríamos que pedirle que aumente sus esfuerzos para trabajar mejor sus ciclos de producción, evitando que se produzcan estas salsas, ¿no? Uh-huh. Tanto en el pollo como en el huevo, ¿no? Y la papa amarilla, ya han habido expertos como el doctor Juan Rizzi Carbone,
es un experto en el tema, que ha hablado de los temas de la papa, ¿no? La papa de costa, la papa de sierra, cuando se sobreponen las cosechas y vienen los derrumbes de precio, ¿no? De acuerdo. Buen día, señor exministro. Soy Aarón Salomón. ¿Qué tal? Destaco lo que usted señala, porque la otra alternativa sería un control de precios, que eso es totalmente nefasto para la libertad y para la democracia y para el país, definitivamente. Se tiene que impulsar, como usted señala, la oferta y no caer en especulaciones, ¿no? Claro, señor Salomón, mucho gusto. Claro, esa es la alternativa, ¿no? Impulsar la Estoy de acuerdo con oferta. lo que usted dice. Los controles de precios al final son controles de oferta, ¿no? Y al final se convierten más en un problema que en una solución. El tema es la planificación, la gestión de los mercados, el seguimiento de las áreas sembradas, el marco orientador de cultivos del Ministerio de Agricultura que está implementando. Todas esas medidas tienen que ir con un serio esfuerzo por modernizar el sistema de comercialización de alimentos en el Perú. Tenemos cerca de 2.000 mercados, sin contar las paradas, paraditas y mercadillos, ¿no? De esa manera en que el pueblo se organiza para comprar y vender sus alimentos, ¿no? Todo eso tiene que ser un atractivo turístico, porque el Perú tiene que convertirse en un país turístico, y para eso la agricultura y la alimentación y la gastronomía o la culinaria, las comidas regionales juegan un rol fundamental en el futuro de nuestra economía, ¿no? De acuerdo, señor Ginocchio, pero se tiene que realizar una política transversal donde estén involucrados todos los ministerios y todo el aparato estatal, y a la vez de la mano con el privado, que es fundamental, porque si queremos ser un país turístico no podemos tener un aeropuerto donde se vaya la luz y que afecte a todos los turistas, ¿no? ¿Quién va a querer venir así a un país de esta forma, o un país donde hay cada día manifestaciones que evitan el libre traslado de los ciudadanos, de los turistas? Sí, es verdad. Es verdad que tenemos que hacer un gran esfuerzo para trabajar en coordinación, ¿no? Lo público, lo privado, el sector no gubernamental, tienen que apoyar todas estas transformaciones, ¿no? Y tienen que venir de abajo hacia arriba, ¿no? No es posible que desperdiciemos el enorme potencial para procesar en los mercados de abastos los residuos o los saldos que no se vendieron, ¿no? Los mercados modernos, especialmente los mayoristas, tienen plantas de procesamiento para manejar los saldos y convertirlos en productos que se puedan almacenar, ¿no? Entonces son negocios, ¿no? Son negocios, Entonces, evidentemente. tenemos que pedirle a los amigos comerciantes que ahora tienen hijos, tienen nietos en edad de trabajar, que piensen en emprender en ese tipo de negocios industriales, ¿no? Procesamiento de excedentes alimentarios para evitar que la merma en los mercados sea del 30%, una cifra de alarma, ¿no? En un país con hambre no podemos mantener esas cifras de desperdicio. Tenemos que hacer industria agroalimentaria a mayor paso. Señor exministro, ha dado usted la palabra exacta. Estamos en un país con hambre. Pero el ministro de Desarrollo Agrario y Riego dice que no, que en el Perú todo el mundo come y que incluso él podría ser considerado como dentro de inseguridad alimentaria grave por la FAO porque él no cena. Es decir, su propuesta es comer 2 veces al día, según entiendo, para que todos estemos bien alimentados. Bueno, sobre ese tema yo escuché ayer la entrevista que le hizo una emisora nacional al ministro de Martini, del MIDIS, ¿no? Y él fue muy claro respecto a la información sobre la inseguridad alimentaria que se va a publicar en breve, ¿no? El informe que no se publicó, parece, el año pasado, y que va a dar precisiones, porque tenemos que pensar en que tenemos un sistema nacional de estadística. El ente rector es el INEI, y toda aquella institución que se sume voluntariamente a apoyar y a opinar sobre los temas peruanos, tiene que consensuar con el INEI la metodología que emplea, ¿no? Entonces, ya entrar a nivel de opiniones, yo me remito a las cifras del INEI, ¿sí? Que tenemos en el Perú 9.2 millones de peruanos en situación de pobreza y extrema pobreza, ¿no? Decía el doctor Aníbal Sánchez del INEI que la inflación, la debilidad del crecimiento económico, la inestabilidad política
están en el trasfondo de las cifras de pobreza. En otras palabras, del aumento de las cifras de pobreza, ¿no? La población rural es una de las más afectadas con la pobreza, ¿no? Y eso pues se conjuga con la importancia del sector agrario, ¿no? La pobreza urbana es la que más está creciendo, ¿no? Exacto. Entonces, nos sobran los problemas como para dedicarnos a dividirnos más, ¿no? Yo creo que hay que hacer una mirada panorámica a las grandes oportunidades y necesidades del país y trabajar todos juntos para erradicar la pobreza y el hambre. Definitivamente la pobreza urbana ha crecido como se señala, tenemos las cifras también dadas por el INEI, es importante revertirlas, para eso se requiere invertir, se requiere crecer, se requiere generar empleo. En el caso, por ejemplo, de la cadena de comercialización de la que usted estaba hablando hace un momento, ¿qué nota le pondría del 1 al 10 y cómo estamos avanzando en ese sentido en el país? Bueno, es cuestión de ir a los mercados, ¿no? Las personas que nos gustan los mercados y que siempre animamos en nuestros escritos a que la gente vaya al mercado. En Perú, el sector tradicional del comercio, estamos hablando de mercados y bodegas, es el mayoritario, es el más importante en que los peruanos acudimos a comprar nuestros alimentos a esos lugares, ¿no? Entonces, está bien, puede crecer perfectamente el sector moderno, y qué bueno, pero necesitamos invertir en el sector tradicional, porque puede haber ahí infinidad de posibilidades de empleo mejor remunerado a través de actividades productivas como la agroindustria, como el procesamiento in situ de legumbres, etcétera. Todo eso, ¿para qué? Para ofrecer, como en los tiempos de la Sociedad Peruana de Gastronomía, con su programa Casera, para modernizar el tema de la venta de los alimentos, el puesto por puesto, ¿no? Todo eso tiene que ver con un programa de promoción de inversiones en infraestructura, ¿no? Yo me acuerdo del Mi Banco de aquel entonces, cuando estábamos en APEDA, el Mi Banco promovió varias modernizaciones de mercados en Lima y en otras ciudades, ¿no? Ojalá que la banca privada vuelva a ese sector, ¿no? Porque ahí hay la posibilidad de mejorar el servicio a los consumidores, haciendo más eficiente la operación, tal vez mejorando la rentabilidad para el comerciante y a la vez bajando los precios para el consumidor. Todo eso es parte de la modernidad. No podemos aspirar a ser una potencia no solamente gastronómica, sino exportadora tanto de productos frescos como procesados, con esos mercados de abastos que tenemos, que han sido descuidados lamentablemente por demasiado tiempo. De otro lado, señor Ginocchio, los productores en el campo realmente a veces no tienen conocimiento de cómo van los precios y en todo caso son los intermediarios los que más ganan. Definitivamente, es decir, los productores no estarían cobrando lo que realmente le corresponde luego de haber invertido tanto en el cultivo de diferentes productos. ¿Qué hacer al respecto? Por supuesto, siempre se ha dicho que el campo es una fábrica de pobres. O sea, no es completamente cierto, pero tiene algo de razón. Los precios que se le pagan a los agricultores en demasiados casos, es algo que realmente clama al cielo, ¿no? Tenemos que modernizar precisamente por eso el sistema de comercialización de alimentos, para saber quién lo produce, cómo se llama el agricultor, cuánto siembra, y eso tiene que estar conectado con las siguientes fases. ¿Quién comercializa? ¿De dónde sale? ¿Con qué unidad de transporte? ¿A qué mercado mayorista llega? ¿Cuál es el precio de venta? ¿Qué valles se están produciendo? ¿Para qué? Justamente para ser más equitativo a la relación entre el productor y el comerciante. No solamente el comerciante que tiene su camión y compra en los campos, sino también a las grandes cadenas que compran en el campo y que tienen que también tener en cuenta, igual que hace un rato hablamos a los comerciantes, que hay que pagar mejor al agricultor. La pobreza rural es tremenda en número. Entonces tenemos que trabajar para superar la agricultura de autosubsistencia
tenemos que darles semillas y tenemos que hacer que siembren cosas más rentables, o que el sistema nuevo de distribución compre a mejor precio sus cosechas, que reduzcan sus mermas. Esa ineficiencia la paga el productor pobre. Entonces, si queremos ser una potencia, tenemos que ser potencia todas las cadenas, no solamente la parte final en las grandes ciudades del país. Esa es una tarea que no podemos postergar. Ya ha pasado demasiado tiempo y ahora estamos viendo el aumento de los índices de pobreza y de hambre. Por tanto, tenemos que trabajar seriamente por esta misión a nuestra generación y las generaciones que nos acompañan. De acuerdo, señor Ginocchio. En ese sentido, durante la gestión de Castillo nunca se pudo, hubo determinados problemas para la adquisición de urea. ¿Cómo está en este momento el tema de los fertilizantes? Bueno, mire, entiendo, porque lo he escuchado al ministro Manero hace algunas semanas hablar de los fertilizantes, y entiendo que los precios están tendiendo a nivelarse, ¿no? Con un mundo tan revuelto, con guerras, con problemas de transporte internacional, con estas crisis que existen en este momento, es difícil presagiar los precios. Pero lo que sí le digo es que el tema no es fácil. Durante mi gestión también se trató mi gestión en el Ministerio de Agricultura, se trató de importar urea de varios orígenes, pero hay impedimentos. En ese entonces se confrontó impedimentos legales que no permitían que el Estado intervenga en el comercio de productos que los pueda hacer la iniciativa privada. Entonces, otra vez, hay que organizar a los productores, a las famosas cooperativas que son en el café, en el cacao, en el grano, etcétera, tan exitosas también en las fibras de alpaca, etcétera, a que se organicen para comprar con mejores precios, ¿sí? Y de paso vender con mejores precios, ¿no? La asociatividad agraria no es algo que se pueda imponer. La gente se asocia, se junta, se vuelve parcera porque ve ventajas en ello. Entonces necesitamos invertir en la capacidad de gerencia de los negocios rurales y agroalimentarios de los agricultores peruanos. Así es. Entonces urge que el Estado, no sé si será el Ministerio de Educación, no sé si será la SUNEDU, no sé cuál de las entidades del mismo Ministerio de Agricultura, establezca planes permanentes de capacitación en gerencia rural para que la asociatividad vaya fluyendo a partir de gente, de personas, de compatriotas mejor entrenados en el mundo de los negocios. La unión hace la fuerza. Y si uno no ve eso quiere decir que hay probablemente limitaciones en la capacidad de analizar el mercado, ver las posibilidades que uno tiene de ir solo al mercado, y peor aún con un sistema de comercialización que por el momento pues se parece mucho a una jungla, ¿no? En que a los pobres productores mayormente los esquilman, especialmente en los momentos de alta cosecha. Entonces, el marco orientador de cultivos, la planificación del Ministerio de Agricultura, también va a jugar un rol importante en meterle más racionalidad y más equidad al manejo a la gestión de lo que es los alimentos en el Perú. ¿Cuál sería su recomendación como un experto en estos temas a los consumidores, a las familias que tienen que pagar más por el huevo, mucho más por el pollo, mucho más por la papa, mucho más por el ajo, por ejemplo? ¿Qué hacer en estas condiciones? Bueno, yo me siento, preparado para desafiar la capacidad de las amas de casa y personas de sexo masculino que tienen a su cargo el mantenimiento de los hogares, para poder decir qué hacer, ¿no? Obviamente, como decíamos hace un momento, el ajo no tiene sustituto conocido, ¿no? Entonces habrá que hacer pues malabares para usar menos dientes de ajo para los aliños, para preparar el arroz, toda la culinaria peruana lleva ajo. Entonces, mientras tanto, evaluar con las autoridades del Ministerio de Agricultura, como el SENASA, con el INCETUR, pensar en lo que es la importación de ajo, ¿no? Suena un poco feo porque
le va a reducir la rentabilidad a los agricultores, ¿no? Y de repente no van a tener buen recuerdo de un servidor, pero la importancia son los consumidores. Claro. Los consumidores del país son los que tienen que ser protegidos por el sistema de comercialización agraria. Y, por supuesto, luego vienen los productores, ¿no? Pero esto supongo que, además, también tenemos países alrededor que tienen el ajo ahorita a la mitad de precio que el Perú, como Bolivia, como, no sé, no conozco el caso de Ecuador, porque lo tengo tan cerca, el caso de Argentina, que no es limítrofe, pero que también tiene ajo, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto los comerciantes, que son muy hábiles, van a estar ya tramitando los permisos de importación para traer ajo y reducir este periodo hasta que en septiembre entre el ajo de Sierra, de Huancayo y también de Arequipa, ¿no? Para que podamos tener un precio menor, hasta que también ya luego venga el de Huacho, el de Huaral, el de Barranca, ¿no? Que traen también ajo a la oferta nacional, ¿no? Entonces, una mezcla de importación temporal y el ajo de septiembre que esperemos que inmediatamente ejerza una presión bajista a los precios al público, ¿no? 7:52 de la mañana, Aarón Salomón tiene una pregunta para usted, Sí, señor Ginocchio. Señor Ginocchio, sí, estoy de acuerdo. Definitivamente se tiene que aumentar la oferta para que así el precio disminuya. A ver, usted señaló que había productos rentables. ¿Cuáles son estos, de acuerdo a su experiencia? Bueno, es que tenemos tres agriculturas, señor Salomón. La agricultura tradicional, la agricultura que está pues dividida, la de familiar, ¿no? La de subsistencia, la que está relacionada mejor con el mercado, ¿no? O sea, con el comercio, ¿no? Tenemos una agricultura exportadora de los pequeños y medianos, café, cacao, ¿no? Banano, etcétera, ¿no? Y tenemos la agroexportación, ¿no? Es la agricultura intensiva en gerencia y en capital, ¿no? No solamente en capital, en gerencia, ¿no? Conocimiento del mercado y todo, ¿no? Entonces, hay agricultores que conocen bien su mercado. Por ejemplo, al sembrarse 30% menos de ajo en Arequipa, en los valles tradicionales, se abrió una oportunidad para los que siguieron sembrando, ¿no? Y pues ahora pues están con precios al productor, entiendo que de 22 soles en chacra, el ajo, pero eso lo podrá precisar mejor el ministro de Agricultura, el ingeniero Manero, ¿no? De acuerdo. Entonces, cuando hay frío en la parte norte, se escasea el limón, ¿no? Entonces, también la agricultura, como toda actividad productiva, es conocimiento, experiencia, registro, ¿no? Y en función de eso, podríamos detectar los productos que son negocio, y por supuesto que el Ministerio de Agricultura tiene registro de la rentabilidad de los cultivos, ¿no? Entonces también es un área, el área de aviso del Ministerio de Agricultura para avisar con tiempo, ¿no? El área de apoyo a lo que es la producción a través del control georreferenciado, a través de estos mecanismos de definición geográfica de dónde provienen los productos, ¿no? Y poder tener, no sé, 30, 40, 50 productos de la canasta básica que puedan tener un control diario. Importante. Y una publicación semanal en los medios donde se informe sobre los precios de mayoreo, los precios de menudeo en las principales ciudades del país, ¿no? Todo eso tiene que ver también con Indecopi, ¿no? Con el control con un seguimiento de precios y publicación de los mejores precios, ¿no? Eso significa pensar en el consumidor, ¿no? Así es. No solamente pensar en la norma, que es muy importante, sino pensar sobre todo en el consumidor. Yo creo que en eso tenemos que insistir mucho, ¿no? Señor Luis Ginocchio, muchísimas gracias. Antes de irnos, unas 3 recomendaciones al Ministerio de Agricultura para optimizar lo que estamos hablando en este momento, tema de comercialización, obviamente, que lleguen los mejores precios a los usuarios, a los consumidores peruanos. Bueno, a mí me tocó ser ministro, ¿no? Y pudimos implementar las cosas que el tiempo nos dejó, ¿no? Yo creo que el ingeniero Manero es una persona muy preparada y muy conocedor del campo, ¿no? Entonces, yo la verdad que preferiría dejarle a él esas tres prioridades, ¿no? Para el tema. Lo único que yo propondría sería mirar
el sistema de comercialización agraria como la fuente de muchos de los problemas y limitaciones que afectan la pobreza, que afectan a la culinaria nacional, es decir, que afectan a lo que es la posibilidad de la agroindustria para procesar excedentes, que se mejorará, por supuesto, los precios al consumidor. Todo eso podría hacerse con un nuevo sistema de comercio alimentario con mejores mercados, como el mercado Tupac Amaru, que está allá en Vía María del Triunfo, cerca del mercado mayorista de pescado, o el mercado de las Mercedes, en Turín. A los comerciantes de esos mercados les envío desde Piura un gran saludo y siempre recordando las inversiones que ustedes hicieron para servir mejor a sus caseros y caseras. Bien. Muchas gracias a ustedes, amigos. Muchas gracias, un buen día. Muchísimas gracias, señor Luis Ginocchio, ex ministro de Agricultura. Usted ha señalado una frase importantísima. El campo, lamentablemente, es una fábrica de pobres y además es importante tomar acciones para modernizar la comercialización de productos en el país. Muchísimas gracias, muy buen día. Estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Hacemos una breve pausa y volvemos. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. 8 en punto de la mañana, estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 de tu dial. Estamos ya con un invitado de lujo, Javier Pacheco, doctor, ex procurador del Estado. Muy buenos días, bienvenido a Altavoz en Radio Vital. Muy buenos días, señor Ceballos, señor Aarón. Bienvenido. Un saludo a su audiencia y encantado y a la orden para responder a sus preguntas. Sí, yo quería comenzar sobre su paso por la Procuraduría. Usted, porque yo he seguido su accionar, su actuar en esta importante instancia, siempre estuvo donde tenía que estar, ¿no? En la denuncia sobre corrupción ante diferentes funcionarios, pero fue sacado porque María Caguajulca, quien la nombró Pedro Castillo y luego la defenestró, ganó un amparo, ganó una acción en el Poder Judicial. ¿Considera que fue abusiva su salida? Bueno, usted renunció, pero estaba medrando contra su carrera, que tanto ya ha conseguido, ¿no? Bueno, ante todo, gracias por la calificación respecto de la oportunidad de mi actuación como
funcionario público. Yo vengo de iniciar esta labor de la defensa jurídica del Estado en la Procuraduría 2 del caso Fujimori, como un abogado senior, y luego me tocó ser Procurador General del Estado. Efectivamente, yo renuncio y las razones por mi renuncia están en mi carta, las cuales se señalan que, a ver, siendo el máximo, la máxima autoridad de la entidad, uno tenía que dar muestras de desprendimiento, porque primero está la institución. No las personas, sí. Y para mí, ya a ese nivel de este golpe que da esa sala del Poder Judicial, porque es un golpe que le dan a la Procuraduría al dejar al titular afuera en un proceso constitucionalmente viable, es que yo decido renunciar porque no se podía exponer a la institución a un descrédito y a una desorganización, y que me obliguen a mí a presentar un amparo cuando las reglas son claras. Y por eso es que yo emito la renuncia, y seguramente los responsables de esto, que son el Poder Judicial, porque este es un proceso que no ha acabado, es una medida cautelar que le han otorgado a la señora Carvajulca, ¿no? Se verá en el Poder Judicial. E incluso usted le culparon de ocultar información, de borrar información de la computadora, y eso no es absurdo, ¿no? Para nada, porque en principio, hoy día en una gestión moderna, Existe una nube, ¿no? todo se trabaja en un sistema. Y mi gestión ha implementado varios sistemas. Entonces, lo que yo hice es, y eso está, ni siquiera yo borro la información, pido que se retiren mis cuentas personales de Gmail, mis cuentas de banco y las cuentas de los códigos de pago del colegio de mis hijos. No se ha cautelado, no se ha vulnerado, no se ha, dañado algún sistema del Estado. Todo lo contrario, todo está en el sistema y está en la entrega de cargo que se hizo. Uh-huh. Mucho se habla también de que la Procuraduría, a ser el titular de la entidad designada por el mismo presidente, por el mismo ejecutivo, está a las órdenes del mandatario de turno. ¿Usted lo sintió así? ¿Estuvo combinado por la presidenta Dina Boluarte en un momento? Jamás. Tanto es así que en este gobierno, ¿no? La última denuncia que realicé fue contra el ministro vigente Rómulo Mucho, por un tema que se presentó, ¿no? O sea, nunca mi autonomía fue coactada o limitada. A mí se me designó dentro de un proceso conforme lo establece la ley, y nunca me sentí como un funcionario al servicio de otro funcionario. Todo lo contrario, ejercí plenamente mis funciones al mando de un equipo que tiene que ver algo muy importante en el país. ¿Cuál es? Porque nadie entiende qué cosa es defensa jurídica del Estado. ¿Qué hace el procurador? Y lo que hace un procurador es, en resumidas cuentas, defender el bolsillo del país. Porque el procurador lo que hace es defender los intereses del Estado. Y es lo que hemos hecho en todo este tiempo, y claro, de conductas delictivas que afectan y perjudican al país. Porque el persecutor del delito es el Ministerio Público. A diferencia de su antecesor, que no contaba con ningún tipo de experiencia para el cargo, y fue permisivo con Odebrecht, digamos. Ah, sí. Pero ese es un tema que está, digamos, en competencias de procuradurías especializadas o ad hoc que tienen que ver eso. Pero la permisividad o no, seguramente ya la justicia dará cuenta de ello. Okay. Bienvenido nuevamente, doctor César Javier Pacheco, es procurador del Estado. Hablemos un poquito de este tema sobre la ley de delito de lesa humanidad. Sabemos que ya están haciendo cola varios integrantes del grupo Colina con la finalidad de beneficiarse de esta norma que fue dada en el Congreso y que va a pasar también al Tribunal Constitucional definitivamente para tomar una decisión. ¿Qué opina usted? Bueno, es un tema bien complicado, pero esto se da lamentablemente por omisiones realizadas en el Congreso. Nadie ha hecho un análisis respecto de, por ejemplo, cuando alguien se pregunta qué cosa es un delito de lesa humanidad. ¿Dónde está regulado en el país? Y claro, el marco legal es importante. ¿Por qué? Porque tiene que haber predictibilidad, tiene que haber seguridad jurídica, pero además de eso se tiene que respetar el principio de legalidad respecto de lo que mencionan que es el jus cogens, ¿no? O simple y sencillamente la imperatividad de la norma típica, escrita, que establece qué cosa es el delito. Cuando nosotros hablamos
de forma, digamos, o de oídas que varios se van a beneficiar, la pregunta es, pues, ¿cuántos están imputados por lesa humanidad? ¿Cuál es ese delito? Entonces, y yo les voy a aquí explicar hoy día cuál es esta ruta. Esperemos que digamos, pueda ser didáctico, pero el Código Penal es un código del año 1984, que a la fecha tiene muchas deficiencias. En el año 2000, el presidente Valentín Paniagua emitió la ley 27424, y la ley 27424 crea la Comisión Revisora del Código Penal, y esta norma tenía dos finalidades. La primera es corregir los errores ya por el desuso o el avance del tiempo respecto de algunos tipos penales que se habían sobreregulado y que, claro, daban, por ejemplo, delitos más graves, ponían penas mucho más graves a delitos que no afectaban la vida, y había que corregir esa técnica legislativa. Pero lo otro más importante era adecuar el Estatuto de Roma como un libro tercero. Y efectivamente se crea la comisión, se emite y se trabaja el libro tercero del Estatuto de Roma. En el 2002. Mediante ¿no? esta ley. Y ese Estatuto de Roma está en el Congreso. Está durmiendo el sueño de los justos, lamentablemente, y creo que para poder definir cualquier posición debieron de publicar el Estatuto de Roma e incorporar con todas las correcciones del Código Penal. Sin embargo, eso no se ha hecho aún, y este es un sueño de los justos. En esa época, el año 2006, que ya se acabó este anteproyecto, le dieron prioridad a la ley del Canillita que a corregir el Código Penal, en esa época. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, no? Que una vez que el Congreso desarrolle y aplique el mandato supranacional, porque pues, todos estamos dentro de un bloque constitucional y estamos obligados a cumplir las normas internacionales, pero la obligación, ¿cuál es? Adecuarlas a nuestra legislación interna. ¿Y qué quiere decir? Que justamente se va a tipificar los delitos de lesa humanidad, se va a colocar la cantidad de penas por cada delito, y de acuerdo a eso, pues, empezarán las cuentas dentro de las reglas establecidas de la prescripción. Y dentro de eso, claramente se establecerá la fecha de partida o no. Pero eso no existe. Hoy no, porque no tenemos adecuado el Estatuto de Roma a nuestra norma interna. Solo tenemos esta norma, que yo la considero que es una sobreregulación, que ya ha sido regulado por el Tribunal Constitucional respecto de la prescripción de nulidad, que coloca una fecha. Pero al final viene también el otro lado. Hoy día tenemos un comunicado del Ministerio Público que va a interponer una acción de inconstitucionalidad, porque esto afectaría y sería una norma que beneficiaría a algunas personas. Pero la pregunta es, la regulación y la justicia no está en función a personas. La pregunta es, ¿alguien se ha preguntado cuál es la edad que tienen estas personas que aparentemente se beneficiarían y que ni siquiera se sabe si están imputadas o no por lesa humanidad? Y lo otro, que es una pregunta importante, ¿no? ¿Puede haber una persecución eterna? ¿Uno puede estar perseguido toda su vida? Entonces hay límites. No puede haber porque ni siquiera está configurado qué cosa es lesa humanidad en el país. Más aún, exacto, más aún cuando acá no existe la cadena perpetua, la pena de cadena perpetua, ¿no? Todas las penas tendrán un máximo de duración de 25 años. Doctor, una consulta. ¿Usted cree que estos convenios, tratados, obligarían al país a reconocer la lesa humanidad en estos casos de lo que estamos hablando? Hoy en un mundo globalizado, se tiene que reconocer. Se tiene que cumplir. Por también. supuesto, se tiene que cumplir. Pero ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es que a nivel del Congreso se tiene que corregir, se tiene que adecuar el Estatuto de Roma e incorporarlo legalmente. Y tiene que incorporarse como un libro tercero. Si no se hace así, lamentablemente estamos hablando de regulaciones o sobreregulaciones que ya han sido, digamos, vistas por el Tribunal Constitucional, y que en todo caso la labor respecto de si se aplica o no se aplica tendrá que ser establecida por un juez. Control difuso. Así es, por un juez. A propósito de eso, justamente la Junta de Fiscales Supremos, usted lo ha señalado, ha emitido un comunicado. Además de reafirmar la defensa de la legalidad y los derechos humanos en el país, han anunciado que van a interponer justamente esta demanda de inconstitucionalidad
en contra de esa ley 32107 que obviamente el Ejecutivo no la observó. Parece que ha habido discrepancias al interior precisamente del Consejo de Ministros al respecto y justamente precisa esa aplicación y alcance del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. ¿De qué estamos hablando, doctor? Más que las observaciones al Ejecutivo, a ver, se emitan o no informes directos, finalmente son posiciones. Puede o no, dentro del Ministerio de Justicia, estar o no de acuerdo, pero al final cuando se emite una norma con todos los informes técnicos, es legal. Son informes que no son vinculantes. Y al final se entiende que aquí, dentro de la línea garantista de esta nueva tendencia, lo que se ha pretendido es colocar una fecha. Pero como repito, dependerá esto de cada magistrado y de cada caso en concreto y de cada imputación y de la gravedad de los hechos que se investiguen en cada caso. Y hoy día la responsabilidad la tiene el Poder Judicial. Las entidades supranacionales están viendo esto con mucha preocupación. Obviamente la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado y de alguna manera ha buscado que se frene esto, su aprobación en el Congreso. Hay quienes dicen que hay injerencia internacional al respecto. Sin embargo, las familias de estas personas que han sido lamentablemente ejecutadas en sus momentos, presuntamente ejecutadas en su momento, obviamente están demandando justicia. ¿Cómo quedamos como país frente a estas situaciones que obviamente nos hacen ver como si fuésemos un país donde no se respetan los derechos humanos? Eso no es correcto. Esa es una percepción respecto de ciertas personas que tienen intereses, ¿no? Pero lo correcto, ¿qué cosa es? Que el país hoy día, como es funcionario, cumple las resoluciones emitidas por los órganos internos legitimados para ello. Cuando se dice que no se pretende cumplir las normas, yo pregunto, o sea, y es el caso mío. Yo he hecho caso a una resolución emitida por el Poder Judicial, por más ilegal que la considere. Miren ustedes, ¿no? Y adicionalmente, yo he puesto mi cargo a disposición. Y así como se ha venido haciendo en el cumplimiento de las disposiciones de los órganos legitimados para ello, simple y sencillamente se cumplen las normas. Entonces, la Corte Interamericana lo primero que tiene que ver es respetar la autonomía del país. Y si acá, a diferencia de Venezuela u otro país, ¿no? Y perdón la comparación, habrá que establecer, ¿no? ¿En qué estamos incumpliendo? No, y tanto le hemos hecho caso que no podemos sentenciar a los terroristas por cadena perpetua. Tuvimos que bajarla a la máxima 25 años, ¿no? Correcto. Y se cumple. Entonces, y hoy día, digamos, serán afirmaciones de personas que quizás no conocen la realidad de nuestro país y que acá hoy vivimos en un pleno Estado de Derecho. Doctor, hablamos de que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano el 2002 y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad el 9 de noviembre de 2003. ¿Puede haber retroactividad como actualmente viene ocurriendo? Ese es un elemento muy importante, ¿no? A tomar en cuenta, porque la retroactividad, constitucionalmente hablando y conforme a las normas vigentes, solo se aplica siempre y cuando sea lo más favorable al reo. Y ese es un derecho positivo en adelante. Cuando se regula en positivo y siempre en mejor de la persona. Es lo que se dice, ¿no? Nunca en negativo, nunca en contra de. Entonces la Pero ahora pregunta... se viene aplicando en contra de. Por eso, la pregunta es, quien lo tenga que aplicar, un juez, tiene que respetar el bloque constitucional donde ya están acuñadas garantías a la persona humana. Derechos que goza, ¿no?, por el hecho de que esta Constitución está vigente. La pregunta es, ¿la retroactividad en el país existe siempre y cuando sea aplicable en lo penal y sea para lo más favorable al reo? La pregunta se tendrá que ver en su momento si los jueces aplican o no. Por eso es que esta es una discusión que antes de ver un tema político o algún sesgo, tendría que verse la técnica legislativa y las ausencias que todavía quedan. Y yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es regular, adecuar, instalar como se tiene que hacer
el libro tercero de los delitos de lesa humanidad que están regulados en el Estatuto de Roma y que está en el Congreso durmiendo el sueño de los justos. Pero esta norma acaso no es reiterativa, con lo que le he señalado, ¿por qué tendría que esta norma acaso no le parece reiterativa a usted? Esta de acá es que La que se ha aprobado en el Congreso. esta, claro, o sea, la pregunta es, ¿se podrá aplicar? Porque acá están poniendo una fecha. La pregunta es, y cualquiera que pueda decir, ¿no? ¿Y cómo tú me estás aplicando una ley violando un derecho constitucional? En penal me aplicas lo más favorable al reo, ¿no? Retroactivamente. En este caso, por ejemplo, ambos poderes del Estado, Ejecutivo y Congreso, están recurriendo al Tribunal Constitucional para que despeje la polémica sobre la aplicación de la ley al amparo, del cual justamente los integrantes del Grupo Colina, por ejemplo, Nelson Carvajal García, Carlos Pichilingüe Guevara, Julio Chucky Aguirre, ya han tramitado ante la Corte Superior de Justicia un pedido de prescripción de la acción penal en su contra por delito de homicidio calificado y asesinato. Lo mismo ha hecho el abogado del ahora indultado Alberto Fujimori, expresidente de la República. Respecto de, como usted ha señalado, están denunciados por delitos de homicidio. Eso le iba a decir, ¿eso es lesa humanidad? Así es. ¿Es lesa humanidad? Por eso, nadie ha señalado en aplicación del jus cogens o Así del es. mandato imperativo, ¿qué cosa es un delito de lesa humanidad? Y un delito de lesa humanidad, y se los voy a señalar, es la eliminación sistemática. O sea, se coloca otro tipo de verbos distintos a un delito común, Así es. ¿no? Entonces, en aplicación de la tipicidad, ¿cómo yo puedo decir, te voy a denunciar por homicidio calificado y te voy a acusar por homicidio calificado, pero estás en el contexto de lesa humanidad? ¿Cuál es ese límite? El derecho a la defensa que pueda tener cualquiera, y eso tendrá que ver cada magistrado que tenga que resolver el pedido. Porque el fiscal finalmente va a imputar, va a acusar, y él tendrá que garantizar que su plazo, porque yo también en alguna etapa mía fui fiscal, cuidar mi plazo. Y claro, si le tengo que poner lo más grave para que me den, digamos, Más tiempo para investigar. exacto, Ujú. no, lo voy a hacer. Pero esa es una, digamos, técnica dentro de nuestro sistema colapsado penal hoy día, ¿no? Pero lamentablemente, miren ustedes a lo que se reduce. Ustedes lo han dicho. ¿Qué podemos entender por lesa humanidad? Digamos, una política de exterminio como la que existió en Alemania. Exacto. Sí. ¿Los O sea, senderistas y no se cometieron entiende. lesa humanidad? ¿Delitos de lesa humanidad? ¿Ah? ¿Los terroristas sí cometieron delitos de lesa humanidad o no? Lucas Gersi me dice que no, por ejemplo. Digamos que respecto de los terroristas, ellos tenían no tenían el aparato del Estado para poder ejecutar esas políticas, ¿no? De exterminio. Por eso hablan de eliminación selectiva, pero finalmente entrar a un tema de análisis del Estatuto de Roma, ese rol está en el Congreso. Y hoy tienen que el Congreso, este libro que está saliendo a la palestra, colocarlo en vitrina, hacer que todos los juristas opinen, en el Congreso se ponga, y de una vez se ponga en vigencia, Ujú. ¿no? De ser el caso. Y el caso, por ejemplo, La Cantuta, Barrios Altos, esto califica como lesa humanidad. Obviamente han sido sancionados estas personas comprometidas. ¿Eso no se configura dentro del marco jurídico como lesa humanidad? A ver, por eso nuevamente, ¿no? Para que una persona sea sentenciada por homicidio, el Código Penal señala el delito el que mata a otra persona será sentenciado con pena privativa de libertad de tantos años. Para que uno sea sentenciado por el delito de lesa humanidad, tiene que haber un artículo en el Código Penal que diga, este es el delito de lesa humanidad, Esta es su pena. Que no esta es hay. su pena y este es. Entonces, tenemos esa ausencia. Entonces, espero haber respondido su pregunta. Sí, O sea, claro. no se puede, porque lamentablemente aún falta regular este tema que es tan importante. Y esto, además, está en el Congreso. Ya hay varias comisiones revisoras que se han dado. La primera fue liderada por el congresista Chamorro. Ujú. Continúa el congresista Pacheco, la continúa el congresista Mulder, se acabó esa comisión y luego fue retomada por el congresista Torres Caro, cuando fueron congresistas. Miren, imagínense de cuántos años estamos hablando y a la fecha el proyecto se quedó ahí y no se ha sacado adelante un documento tan importante. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo en todo caso subsanar este vacío existente en la legislación peruana?
¿Qué propone usted? Lo primero es, se tienen que sentar en el Congreso, en una comisión técnica, que es esta revisora del Código Penal creada por la ley 27421 y posteriormente fue derogada por otra, no recuerdo, pero esta fue el origen. ¿Y qué hacer? Emitir las correcciones del código e instaurar el tercer libro y hacerlo vigente, porque la obligación de la norma supranacional establece que uno tiene que adecuar a sus normas internas para que se pueda hacer viable. Y yo creo que una vez que adecuemos y establezcamos bien cuál es el principio de, digamos, de tipicidad que tiene que regularse acá, ¿no? Por cada hecho o por cada conducta que esté considerada dentro de lesa humanidad, ya lo demás seguramente va a fluir. De acuerdo. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Un gusto, gracias. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. 8:24 de la mañana, estamos en Altavoz en Radio Vital 91.fm de tu dial. Estamos conversando con Javier Pacheco, doctor, ex procurador del Estado, justamente conversando sobre estas situaciones jurídicas que implican la norma de la que estamos comentando. Aarón Salomón. Doctor, otra norma que se viene cuestionando es la del crimen organizado. Principalmente, yo considero que no se puede tipificar como crimen organizado simplemente a 3 personas que se juntan y cometen un delito. Tiene que haber una estructura, cada una con funciones determinadas, y eso es lo que dice la norma. Pero la norma a su vez señala el apartado donde se refiere a allanamientos, que se prácticamente da aviso al delincuente, al investigado, al imputado, y se pide que esté presente su defensa. ¿Usted qué opina sobre esto? Estamos hoy día con nosotros como país, y esta es una opinión personal, enfrentando este fenómeno de la criminalidad organizada, que está vinculada a actos de corrupción, que está vinculada a lavado de activos, que está vinculada a trata de personas, que está vinculada a los demás fenómenos, y que lamentablemente se han dado como consecuencia de influencias externas, ¿no? Entonces, estamos aquí ante una antinomia de derechos respecto de la investigación que tiene que hacer un fiscal, y por supuesto que el fiscal tiene que ser muy prolijo, tiene que tener un alto estándar dentro de su investigación, pero también tiene que dar una respuesta para que garantice la tranquilidad y la seguridad en el país, porque hoy día, cuando uno sale de su hogar, espera volver y no chocarse con un acto criminal que pueda tener consecuencias irreparables. Uh-huh. Entonces, partiendo desde ese contexto, por supuesto que se necesita una respuesta dura, determinante para enfrentar estos fenómenos. Sin embargo, tiene que haber cierto tipo de garantías
porque tampoco uno puede ir y poner una foto y hacer 4 cosas más y decir, ya estás en un contexto de organización criminal. Digamos, el caso más emblemático es el EPPK, ¿no? Sale su secretario y su chofer. Así es, ¿no? Entonces, bajo esa línea, que cuando uno coloca la imputación, estas investigaciones tienen que tener un alto estándar que establezca un periodo de investigación. Por ejemplo, cuando uno investiga una organización criminal, tiene que haber escuchas, elementos de convicción, tiene que haber pruebas a un nivel requerido que acrediten que ha habido una organización criminal. No puedo yo solamente presumir y decir, sí, pues, porque me caes mal y porque estás ahí, acá podríamos estar en un contexto de organización criminal y te meto tu denuncia y que se investigue y luego agarro y te proceso y al final las investigaciones duran años y no tenemos resultado y estamos bajo el membrete de una organización criminal. Y eso es porque a partir de ese membrete se puede investigar 36 meses, ¿no? Exacto. Y ampliables. Y podemos estar en una investigación que dure hasta 10 años. Y puedes pedir también 36 meses de prisión preventiva. Detenciones preliminares, detenciones preventivas, para garantizar tus pruebas, ¿no? Ni siquiera por un tema de responsabilidad. Y hoy, lamentablemente, las prisiones preventivas son sentencias, pareciera que fueran sentencias anticipadas, ¿no? Que no buscan la finalidad para la cual se les creó. ¿Qué cosa es? Garantizar las pruebas, el no entorpecimiento de la investigación, sino ya es una sanción anticipada, ¿no? Y eso, digamos, tendría que tener un mayor estándar y claro, ya se ha regulado. Sin embargo, hoy día tampoco se le puede limitar la capacidad de investigación a los fiscales. Sin embargo, ellos tienen que ser mucho más prolíficos, tienen que tener un mayor estándar, pero también tiene que haber mayor inversión. No puede ser posible que un fiscal esté llevando 120 carpetas en cualquier línea, ¿no? Casos de corrupción, casos de organización criminal. Este código es muy caro, exige la participación, es muy rápido, es muy efectivo cuando se tiene todos los elementos, me refiero al Código Procesal Penal, ¿no? Sin embargo, un fiscal no debería llevar tanta carga. Un caso se podría acabar en 3-4 meses, sí, pues, pero tienes que tener todo un equipo y este equipo tendría que tener todos los insumos necesarios, la capacitación para poder enfrentar e investigar y llegar rápidamente a qué pasó en la investigación. Sin embargo, hoy día lo que vemos es que el Ministerio Público está sobredimensionado y tiene demasiada carga. Y yo creo que tendría que, por parte del Ejecutivo, existir una inversión mayor, una capacitación también y una reforma del sistema de justicia, sobre todo a nivel de los fiscales, porque hoy nuestra, investigaciones dentro de este sistema adversarial, ¿no? Está en manos del Ministerio Público. Y en cuanto al allanamiento, estas críticas al allanamiento, porque se pide ahora que los investigados, los que van a ser, los que están allanados, tengan un abogado, y si no tiene un abogado, se le da un abogado de oficio. ¿No se le quita factor sorpresa? Es que el allanamiento es el allanamiento y el allanamiento tiene sus reglas. Cuando uno nuevamente está regulando, yo creo que aquí lo que estaría haciendo es una protección. Tiene que tener sorpresa, por supuesto. Y el fiscal tiene que ir y tiene que motivar por qué va a allanar. ¿Y cuál es el primer requerimiento? He tratado de obtener las pruebas y tengo posición. Señor juez, la pedí una, la pedí 2 veces, me están impidiendo obtener la investigación o lamentablemente esta es una investigación reservada, tengo estos elementos, necesito acreditar en el factor sorpresa, lo pido. Pero hay que saber, digamos, hacer la petición al juez y el juez tiene que asumir la responsabilidad de otorgar. Hoy día colocarle y decirle, tienes que estar con tu abogado, tienes que estar con, ¿cómo se llama? Los medios de defensa, igual el fiscal le va a decir a la persona intervenida, usted tiene derecho, llame a su abogado y en ese momento llamarán. Pero tiene que cautelarse las pruebas, porque no se olvide que aquí no se está, afectando a una persona a efectos de disminuirla, ¿no? Menoscabarla. Lo que se está haciendo en esa línea que tiene el Ministerio Público es acopiar elementos de convicción que van a servir de prueba para que acrediten su teoría del caso. Y desde esa perspectiva es que se tiene que observar esto.
Claro, pero tampoco se puede llevar a cabo allanamientos luego de varios meses, porque si no, no pierde el factor sorpresa, ¿no? Eso ya va de la No tiene línea. sentido, o años, ¿no? Exacto, va de la línea conjuntamente con que cada juez que otorga la medida tiene que ver la oportunidad. De acuerdo. Y hay reglas, ¿no? ¿Y usted cree que en países vecinos, en otras legislaciones, existe esta figura de avisarle, en este caso al investigado, de que tiene que estar su abogado al momento del allanamiento? No existe, creo yo, ¿no? Acabo de estar hace unos meses en Chile, ¿no? Todavía cuando era procurador general, en una reunión de procuradores generales y en una conversación con mis pares, me decían, lo que pasa en tu país no pasa acá. Por ejemplo, miren ustedes, ¿no? Acá hemos tenido el caso Lavajato, el caso Cuello blanco. Cuellos Blancos, y en Chile hemos tenido el caso de Hermosilla. Hermosilla fue un abogado que se le detectaron audios donde claramente él se denotaba que ganaba sus casos previo pago de comisiones a los miembros del tribunal. Y eso es un escándalo en Chile. No ha habido allanamientos, no ha habido ningún tipo, digamos, de medida tan coercitiva como las que hemos tenido acá. Sin embargo, el proceso está en giro, el abogado que tuvo las medidas está en libertad, ¿no? Y claro, se le allanó dentro de las garantías dentro de esta regulación en Chile, ¿no? Que es un escándalo allá, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿nosotros nos hemos vuelto más eficientes? Sí, pues, porque hemos enfrentado varios fenómenos de corrupción denominados desde el caso Fujimori, los cuellos blancos, el caso Lavajato, ¿no? Los huayquis, ¿no? Etcétera. Pero hoy, digamos que tenemos una fiscalía más preparada dentro de esa línea de los fiscales para enfrentar estos fenómenos, sí. Pero lo que no se puede, digamos, es entorpecer el accionar de los fiscales. Definitivamente. Con respecto al caso Lavajato, no tenemos ninguna sentencia. Eso genera sensación de impunidad, ¿no? Lamentablemente, hoy día en el Perú, usted cuando le comenté esto, ¿no? Y estuve como funcionario, porque yo he sido procurador anticorrupción, ¿no? Teníamos casos de Fujimori y Montesinos, de corrupción, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hemos hecho a nivel del sistema de justicia para que un caso tenga que durar 20 años? ¿No? Estos casos de la oprobiosa década de los 90, hoy todavía se están ventilando en juicio. Y la pregunta también es, ¿no? O sea, como país, dentro de un sistema de justicia, ¿qué hemos hecho para permitir que estos casos duren tantos años? Lo que se ha debido hacer, creo yo, es ahí tener reglas claras, dotar a la Fiscalía, que tiene la carga de la prueba y tiene la responsabilidad y el Poder Judicial, de que estos casos se resuelvan oportunamente y no estemos hablando de casos de hace tantos años. Y esperemos que en el caso Lavajato, ¿no? Tenga una solución pronto. ¿Usted cree que esto pasa por mayor presupuesto para el Ministerio Público? Sí, Definitivamente sí, ya sí, en este sí. mes y tiene que aprobarse el último día de noviembre el presupuesto público para el año fiscal 2025. Sí. Entonces allí de alguna manera también se ha cuestionado que el Ejecutivo actual haya de alguna manera mezquinado, entre comillas, la entrega de presupuesto para mayor investigación de casos de corrupción. Dependerá de qué cosas se necesita, pero yo voy a hacer un comparativo, ¿no? Respecto de lo que conozco. No sé cuánto es el presupuesto del Ministerio Público, pero sé que no es suficiente porque es un espejo el que tenemos. Pero, por ejemplo, miren ustedes, ¿no? En Chile, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado tiene un presupuesto de $30 millones al año y solamente se utiliza en gastos de sostenibilidad e inversión con menos facultades que la Procuraduría General, y son $30 millones que sirven para sostener a 450 personas. El presupuesto de la Procuraduría General hoy día llega a 60 millones, ¿no? de soles, que es la mitad de los 30 millones de dólares que le menciono, y lamentablemente este presupuesto no alcanza para sostener a casi 1.000 personas que ejercen la defensa jurídica con más competencias a nivel nacional. Y la pregunta es, ¿cuál es el costo-beneficio? Como repito, aquí se garantiza el bolsillo del país. Si es que hago esta comparación a nivel de lo que es
el costo-beneficio de la inversión en un sistema, ¿no? Imagínense algo que es invaluable, que es la persecución del delito. Y ahí tendría que hacerse un dimensionamiento de caso a caso, ¿no? ¿Cuál es la carga que tiene el Ministerio Público y por caso cuánto invierte? Y qué fiscales están capacitados y el tiempo que tiene que tener para llegar a resolver el caso. Entonces ahí es importante qué cosa. Lamentablemente, o sea, sí pues, ¿no? Si queremos tener paz social, tenemos que invertir en justicia. Usted habla de fiscal capacitado. Si quiero referirme a Domingo Pérez, quien no pudo aprobar para ser juez, ¿es un fiscal capacitado para llevar a cabo un proceso tan complicado como el caso Cócteles? Digamos que ¿Se abstiene? Es que no podría, no sería correcto que yo califique a un fiscal, ¿no? Respecto de sus capacidades o no, porque finalmente un examen es una cosa y sus acciones son otras. ¿Cómo califica el éxito de un fiscal con la sentencia lograda? Es que la misma ley establece cuáles son las calificaciones de un fiscal y el código, el nuevo Código Procesal Penal establece que los éxitos que tiene el fiscal se dan a través de sentencias, ¿no? Y yo, independientemente de este caso, independientemente, lo que tengo que decir, por ejemplo, ¿no? Cuando me ha tocado como procurador anticorrupción interactuar con el fiscal, sí han habido victorias en el sistema anticorrupción, ¿no? Como el caso de Rómulo León, el caso del Business Track y otros temas, ¿no? Incluso, digamos, bajo esa línea. Sin embargo, va a depender de la complejidad del caso en concreto, ¿no? Y digamos, decir si es bueno o es malo, al final esa calificación estará supeditada a la opinión pública y a la Junta Nacional de Justicia, quien evalúa su continuidad. No, digamos, yo no podría, digamos... Lo que pasa es que no es normal que un juez te devuelva más de 10 veces, 13 veces la acusación. Eso devela mucho para mí. No conozco los detalles y no tendría por qué hacerlo respecto de una investigación reservada por competencias. Nosotros hemos cuidado mucho el no, digamos, mencionar o no pronunciarnos, sobre todo cuando teníamos o éramos funcionarios, respecto de investigaciones en giro a cargo de otros funcionarios, porque eso es, para nosotros, una inconducta funcional, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estas renuncias, entre comillas, en mancha en la Procuraduría General del Estado, donde usted estaba en ese momento, se le acusó en todo caso de haber generado un desmantelamiento de la Procuraduría. ¿Cómo quedó el caso? ¿Qué ha pasado? ¿Usted está investigado? ¿Qué está sucediendo al respecto? Nunca, y rechazo en todos sus extremos algún tipo de esta prensa, digamos, sensacionalista o puesta al servicio de algún interés, porque es lo que tengo que decir, ¿no? Que efectivamente fueron algunos medios que utilizaban esas calificaciones tan, digamos, desleales, ¿no? Como es el desmantelamiento y todo lo demás. Cuando un funcionario, un titular, llega a una entidad, tiene que designar a sus funcionarios de confianza. Y cuando yo llego a dirigir la Procuraduría General, encuentro demasiadas irregularidades que se puso de conocimiento a la Contraloría, que se había creado exprofesamente un equipo de altos funcionarios a cargo de ingenieros, de profesionales que no estaban calificados para ver casos de aforados, que es lo que se conoce como esta unidad de altos funcionarios. Y eso era algo ilegal. ¿Por qué? Porque la misma ley que crea la Procuraduría General del Estado establecía que quien tiene que ver los casos es el Procurador General. Y en mi caso, yo viniendo de una línea que conocía la normatividad, no podía permitir delegar esa función a personas que no tenían el aforo, porque en mi condición de Procurador General yo tenía el aforo para poder denunciar aforados. Entonces encontramos que había una duplicidad de funciones, encontramos que había una planilla que se pagaba aproximadamente mensualmente de 200.000 soles a personas que no estaban calificadas para desarrollar esa labor. ¿Y qué hicimos? Lo que hicimos es que se haga todo conforme a ley. Si como consecuencia de ello rompimos el club de los amigos que había en la Procuraduría General generada por, digamos, mi antecesor, lamentablemente ese es un tema en el cual efectivamente pues los amigos generaron ese tipo de Piso callo, pues, de denuncias, ¿no? Pero finalmente
Yo no tengo por esas acciones de gestión interna ningún tipo de investigación abierta, y hoy día lo que hemos hecho, ¿qué cosa es? Hacer que la defensa jurídica a nivel de los aforados sea eficiente. Y en esa línea no hubo ningún tipo de ¿cómo se llama? De investigación, y hoy día espero que, digamos, esto continúe así. ¿Por qué? Porque quien tiene que ver esto no es una coordinación, es una dirección, que era la Dirección General de Aplicación Jurídico-Procesal, que es el que le da el soporte al Procurador General del Estado. ¿Cómo debería ser el actuar del Procurador General del Estado en función del gobierno de turno? Porque obviamente ahí viene la suspicacia. De alguna manera podría estar beneficiando algunas acciones posiblemente de corrupción del gobierno. Nuevamente, ¿no? Cualquier funcionario, el que sea, no puede estar supeditado a la actuación del gobernante de turno. Ni en un gobierno municipal, ni en un gobierno regional, ni en un ministerio, ni en ninguna entidad. El funcionario tiene que actuar conforme a ley. ¿Cómo asegurar eso realmente, que eso realmente ocurra? Es que justamente por eso está una Procuraduría General con un órgano que se encarga de hacer ese control, que es el órgano de control funcional, que establezca que los procuradores deben actuar conforme a sus funciones, en cumplimiento de la defensa de los intereses del Estado y no del gobernante de turno. ¿Cómo garantizar? Haciendo una designación idónea de cada uno de los procuradores a nivel nacional. Hay una brecha muy grande. Yo la dejé, esta brecha, cuando asumo el cargo, no se sabía cuántos procuradores habían. Claro. Y lamentablemente en los 5 meses que estuve con Procurador llegamos a determinar la brecha, que era aproximadamente algo de, se necesitan aproximadamente entre 3.000 procuradores a nivel nacional que hagan esta labor. ¿Y cuántos teníamos designados? Teníamos designados un promedio de 600. Y teníamos un montón de entidades que no le daban, digamos, la posibilidad de generar esta línea de, digamos, de servicio al Estado. Entonces, hay una brecha muy grande, se tiene que cumplir, sí, y claro, esto va a radicar en que se designe al funcionario idóneo, al funcionario correcto, que tenga la capacidad de repeler cualquier acto de corrupción, pero lo más importante, que cumpla con su deber como servidor y funcionario público. Doctor Javier Pacheco, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Radio Vital. Muchas gracias, por doctor. acompañarnos en el programa. Un placer para mí, Sido. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la entrevista al oficial mayor del Congreso, José Chevasco. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás... Bienvenidos de vuelta, estamos en Altavoz por Radio Vital y estamos conectados con el doctor, con el ex oficial mayor del Congreso, José Chevasco. José, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Buenos días, hola. ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal? Soy Aarón Solomón y quería preguntarte como estamos acostumbrados a conversar, ¿cómo es posible que en el Congreso cada uno se salte de bancada como le da la gana? Simplemente apela a razones de conciencia. Y ahora vemos a Podemos donde está pericote, gato pericote, perro, gato, mono, lo que sea. A ver, yo le voy a quitar el pericote por si acaso. Perro, conejo y gato.
Mira, el tema es que desde hace más de una década, el Tribunal Constitucional de entonces interpretó el reglamento a propósito de una demanda interpuesta por Juntos por el Perú y el otro partido de la señora Verónica Mendoza, y el tribunal decide que los parlamentarios pueden abandonar sus bancadas por razones de conciencia, ¿no? Que nadie sabe qué significa. Nadie sabe, pues. Esa es la razón por la cual los parlamentarios tienen una base legal para hacer transfugismo, ¿no? Así es, sí. Y O sea, transfugismo significa eso. formo mis Irse 5 y a tengo mi otra bancada. a espaldas del voto popular. Tú eres de la El postura. voto te eligió para el partido A, tú deberías quedarte en el partido A y no irte al B, al C o al D. ¿Quién es el dueño de la curul, José? ¿El congresista o el partido? Mira, el dueño de la curul es el congresista, fue electo, pero por pertenecer a un partido, él debe permanecer en esa curul de ese partido. Habían candados antes, que era casi imposible poderse cambiar de bancada. Pero eso lamentablemente ya no es así. Claro. Más de 50 parlamentarios han ido mutando de bancada a bancada, ¿no? Mira, en otros congresos estudiaron, Sí. quien abandona la bancada se va del Congreso. Se va del Congreso. Se va del Congreso. Es que llegó con una plataforma, ¿no? Sí. Perdón. Porque llegó con una plataforma y no puede ser posible que llegues con una plataforma de derecha y la gente haya votado por ti por la cifra repartidora y te hayan elegido ni siquiera bancando tu número y luego representes a una bancada de izquierda. Eso es inaudito, ¿no? Lógico, porque tus votantes te dijeron, señor Arón, usted va al partido. Yo le digo, porque usted es del partido A. Esa es la voluntad popular. Pero no agarras y dices, no me importa la voluntad popular. Me voy a otro lado. Eso pues genera problemas que tengamos ahora 13 bancadas, ¿no? Sí. Y una cosa inaudita en el Parlamento, tener tantas bancadas. Así es. Muy buenos días. Que hacen imposible el trabajo parlamentario, llegar a acuerdos, consensos. Entonces es difícil realmente manejar un Parlamento con tantas bancadas, ¿no? Muy buenos días, doctor José Chevasco, le saluda Rumi Ceballos. Buenos días nuevamente, gracias por estar en el programa. Hola. Usted que conoce muchísimo del tema, usted ha sido oficial mayor del Congreso, estamos en este momento en un plano de conformación de las comisiones en el Congreso. En principio, ¿cómo debe ser esta conformación? ¿Cuál es el procedimiento que corresponde en estos casos? Mira, las comisiones, afortunadamente, el número y el nombre de cada comisión está en el reglamento. Digo afortunadamente porque hasta antes del Congreso unicameral, cuando existían 2 cámaras, cada cámara aprobaba el número de comisiones que quería cada año. Hemos tenido, por ejemplo, en la Cámara de Diputados momentos en que ha habido Comisión de Economía A, Comisión de Economía B, presupuesto A, presupuesto B. Entonces, afortunadamente, eso no es así y tenemos el número de 24 comisiones que ya son excesivas también, porque antes el Congreso funcionaba dentro del periodo unicameral con 12 comisiones. Bueno, las comisiones se forman en función a la proporcionalidad y tratan cada una de ellas de ser el referente como un ministerio del Poder Ejecutivo, de manera que pueda haber un control, ¿no? Comisión de Educación, Ministerio de Educación, Comisión de la Mujer, Ministerio de la Mujer, Comisión de Transportes, Ministerio de Transportes. Entonces, estas comisiones se conforman cada año en función a la proporcionalidad de cada bancada. Hoy, por ejemplo, como tenemos tantas bancadas, vamos a tener comisiones de 26 miembros. Que es terrible tener una comisión de 26 miembros, ¿no?
otras de 24 miembros, 25 miembros. Entonces, cada bancada manifiesta su deseo en función de esa proporcionalidad. Por ejemplo, si mi bancada tiene 6 integrantes, yo represento, pongamos, el 2 o 3% del Congreso. Ese 2 o 3% se refleja en el número de miembros que esa comisión va a tener para la bancada. Si el 2%, que equivalen a tener 2 miembros de mi bancada, ya en mi bancada elijo cuáles son esos 2 miembros que van a la Comisión de Educación. Entonces, el Congreso va armando el cuadro de funciones para que luego sea aprobado por el Pleno. Una vez que el Congreso aprueba el cuadro de comisiones con los integrantes, se reúne cada comisión y eligen entre ellos al presidente de cada comisión. Quien preside cada comisión también es un proceso de negociación política en base a la proposición. Entonces ahí dice, ¿no? Bueno, le va a pertenecer la presidencia de la Comisión de Educación a otro partido, de trabajo a otro partido, de economía a otro partido. Ese es el resumen más o menos el procedimiento para elegir las comisiones y sus presidentes. Estamos hablando aproximadamente de 24 comisiones. Esto implica obviamente 13 bancadas del Congreso, reafirmando que las decisiones del actual Parlamento pues responderían a un grupo de aliados, ¿no? Conformados principalmente por Fuerza Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y agrupaciones que registran mayor presencia dentro de las comisiones. En ese sentido, ¿cuál es el procedimiento que sigue, doctor? Bueno, hoy estamos a la espera que se reúne el Pleno para aprobar el cuadro de comisiones. Y yo presumo que en el transcurso de la próxima semana ya los órganos que son las comisiones van a comenzar a elegir a sus presidentes y el Congreso va a trabajar, ¿no? En eso, ¿no? Para que las audiencias lo conozcan un poquito, ¿cuáles son las comisiones del Congreso más demandadas, las más peleadas y por qué la complejidad en el tema? Perfecto. Mira, primero, la Comisión de Presupuesto. No, es la encargada de elaborar el presupuesto de la República para el próximo año y de tal forma de que van a estar las obras públicas y la gran mayoría de parlamentarios lucha para incorporar las obras para su región. En segundo lugar, que tiene gran poder político, yo diría que es la Comisión de Fiscalización, porque va a controlar los gastos, sobre todo los gastos mal realizados por parte del gobierno. Entonces tiene un gran poder político la Comisión de Fiscalización. Pero también en tercer lugar la Comisión de Constitución, ¿no? Que es la que va a salvaguardar pues, y la que va a permitir que existan o no reformas en esta Constitución política, ¿no? Por ejemplo, de ahí ha nacido la bicameralidad, la elección. Esas son las 3 principales comisiones, creo yo, más apetitosas, digamos, para los casos. Donde las agrupaciones políticas pugnan, obviamente, por tener mayor presencia y presidirlas, obviamente. Claro. Entonces, son algunas de las instituciones. La bancada más poderosa, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, que es una bancada poderosa, ¿no? El propio Podemos. Son las bancadas que más integrantes tienen y es que por eso tienen las, entre comillas, digamos, las comisiones más estratégicas, ¿no? En el trabajo parlamentario. Usted, señor Chavasco, le ha dado beneficio de la duda al presidente del Congreso, quien ha sido el parlamentario, me refiero a Eduardo Sologuana, quien más se ha reunido con mineros ilegales, señalando que como él proviene de Madre de Dios, es natural que se reúna con estos mineros. ¿No podría justificar su postura, por favor? Pero mira, el tema es el siguiente, ¿no? Madre de Dios tiene solo un congresista. Hay una subrepresentación, por favor. Y el único congresista de Madre de Dios es el señor Sologuana. La problemática más grave que tiene Madre de Dios es la minería informal y la minería ilegal. Entonces, un parlamentario único de esa región podía evitar presentar iniciativas legislativas sobre minería informal
de medida ilegal, es imposible, ¿no? Porque es el tipo parlamentario. Ese es mi raciocinio, por el cual el señor Salgana, 3 veces electo, siempre por Madre de Dios, tiene que presentar iniciativas de esa naturaleza, ¿no? Ese es el raciocinio que yo tengo por la propia naturaleza del cargo que él tiene al representar, a ser el único representante de Madre de Dios. Esa es mi explicación. De acuerdo, entiendo. Pero, ¿él es el representante acaso de los mineros ilegales? No, yo no digo que él represente a los mineros ilegales. Lo que le estoy diciendo es de que la problemática de minería ilegal, minería informal, es Madre de Dios, es la gran problemática. Entonces tú podrías, como congresista único de Madre de Dios, no legislar sobre eso, no conversar con los mineros informales, no puedes evitarlo. De acuerdo. Porque eres el único representante. Entonces no te queda de otra. Ese es mi raciocinio. Con respecto a la pensión otorgada a Alberto Fujimori, ¿esta recae sobre la mesa directiva o sobre el área de recursos humanos? Recursos humanos. ¿No tiene nada que ver la mesa directiva? No, la mesa directiva no tiene nada que ver. Ya, Hay una desinformación en este caso. A los presidentes. Esto ha sido resuelto por la administración del Congreso, ¿no? Básicamente recursos humanos y la oficina jurídica del Congreso. Y el área pero la mesa directiva sí la puede revertir, porque algunos señalan también que el pleno que debería someterse a votación. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Tienes un derecho, querido Aarón. Si tú te reconoces un derecho, la ley establece, y según quien te otorga el derecho, tienes tu derecho a pensión. La pregunta es, ¿un órgano político puede revertir tu derecho? Claro, acá entramos al debate si el indulto rehabilita o no al expresidente Alberto Fujimori. Claro, exactamente. Ese es el debate. José Chabasco, para terminar, muchísimas gracias por estar en Altavoz, en Radio Vital también. Pero antes de irnos, ¿cuáles son sus pretensiones políticas? ¿Usted tiene la intención de postular en las próximas elecciones? Sí, yo quisiera ser senador. ¿Usted quiere ser senador? Sí, porque yo empecé en el Senado, ¿no? Yo empecé mi función pública, empiezo trabajando en el Senado como conserje. Yo limpié baños y oficinas durante 2 años. Y luego hice mi carrera profesional, etcétera, ¿no? Entonces a mí me gustaría regresar a la Cámara donde me inicié como empleado para transmitir un poco las experiencias y las reformas que creo yo necesita el sistema parlamentario, ¿no? ¿Por qué Pero no necesito ningún partido. Pero lo puede invitar. Adelante algún partido quiera invitarme para postular. Y esperemos que sí se da esa oportunidad, ¿no? De acuerdo. Bien, muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más. Le agradecemos, doctor José Chabasco, es oficial mayor del Congreso. Gracias por estar en Altavoz. Muchas gracias. Justamente en Radio Vital 91.1 FM. Bien, muchísimas gracias. Hoy estuvimos con Luis Ginocchio, ex ministro de Agricultura. También nos ha acompañado aquí en el set el doctor Javier Pacheco, ex procurador del Estado. Y también hemos estado en breve, hace momentitos, con José Chabasco, ex oficial mayor del Congreso. No hay tiempo para más. Nos vemos el día de mañana. Estamos en Altavoz en Radio Vital. Mi nombre es Rumi Ceballos. Compañero, tus palabras para despedirte. Muchas gracias. Nos vemos mañana a la misma hora y mismo lugar. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café.